Igual se aclara con el asunto el solo que nos lo pregunta todo. De nuevo buscamos cuántos verbos tenemos. Se aclara, verbo aclararse, que es un verbo pronominal, verbo 1 y preguntar, verbo 2. Tenemos más de un verbo, por tanto la oración es compuesta. ¿Por qué es coordinada? Pues porque se aclara con el asunto el solo y nos lo pregunta todo, tienen la misma importancia jerárquica. Por eso es coordinada. Es igual de importante, se aclara con el asunto el solo que nos lo pregunta todo. ¿Y por qué es copulativa? Porque el nexo, que es discontinuo, igual que, ¿veis? Nexo, nexo. Pongo los puntos suspensivos para demostrar que empieza aquí, discontinuidad, y termina aquí. Es un nexo copulativo que suma información. Es decir, se aclara con el asunto el solo y nos lo pregunta todo. A veces una cosa, a veces la otra, pero vamos sumando estas informaciones. No son informaciones que presenten ni un obstáculo ni una disyuntiva, es decir, ni nos plantean el hecho en tener que elegir entre una o la otra. Van sumándose estas oraciones, por tanto es copulativa. Unen, los nexos unen las oraciones. Oración 1, aquí me he despistado, tendría que ir oración 1 aquí y oración 2 aquí. Y justo encima otra línea que se corresponda con estas dos oraciones, que sea sujeto y predicado, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí debería ir una línea, repito, con oración 1 y aquí otra con oración 2. Entonces, fijaos, en oración 1 se aclara con el asunto el solo, tendríamos que el solo sería el sujeto y se aclara con el asunto el predicado. Das cuenta de que el solo, él, concuerda en persona y número con se aclara. Si yo cambio el número, ellos sería se aclaran. Por tanto, esto es el sujeto. Dentro del sujeto, él sería el núcleo. Es un pronombre personal tónico, los pronombres funcionan como sustantivos y solo acompañaría a él como adjetivo. Por tanto, es un grupo adjetival barra adyacente. Adyacente es aquel complemento del nombre, recordad que tiene forma de sustantivo. El, con que funciona como un sustantivo, va acompañado del adjetivo solo. Vamos al grupo verbal predicado verbal. El núcleo se aclara. Este se no tiene función sintáctica porque forma parte del verbo. El verbo aclararse, ¿de acuerdo? Con el asunto, esto es un complemento de régimen barra grupo preposicional porque no pasa las pruebas ni del complemento directo ni del indirecto. Yo no puedo decir él se lo aclara ni se le aclara, ¿de acuerdo? Por tanto, es un complemento de régimen, es un complemento que viene exigido por el verbo, se aclara, pide algo más, ¿con qué se aclara? Y además va con preposición. Y la prueba sería mantener la preposición fuera con y el término sustituirlo por un pronombre con eso, por ejemplo, un pronombre demostrativo neutro con eso. Complemento de régimen. Dentro del complemento de régimen, como siempre, tenemos que la preposición es el enlace y todo lo demás es término. El asunto sería el término. El actualizador o determinante y asunto núcleo del término. ¿De acuerdo? Hemos terminado con la oración 1. Vamos con la oración 2. Nos lo pregunta todo. Aquí el sujeto sería omitido, él o ella, siendo nos lo pregunta todo predicado. El núcleo sería pregunta, que es el verbo, y después aquí tendríamos un complemento indirecto y un complemento directo duplicado, que es un caso excepcional. Cuando tenemos todo, puede aparecer duplicado todo, ¿de acuerdo? Lo y todo se refieren a la misma cosa, ¿verdad? Porque esto es un complemento indirecto, acordaos, siempre que van juntos los pronombres átonos, nos, lo, por ejemplo, me, lo que sea, el primero siempre es el indirecto y el segundo es el directo. Vamos a hacer la prueba de que este es directo, por ejemplo. Lo es un pronombre de tercera persona, singular, ¿verdad? De complemento directo. Y además podría ser sujeto de la oración pasiva. Lo se refiere a todo, por tanto, todo es preguntado por él, ¿de acuerdo? A nosotros. Así que esto podríamos pasarlo a pasiva. O esto, que sería el mismo elemento. Y ya está en cuanto a esta oración. Aquí clasificaríamos la oración. Son, en el caso de la primera, enunciativa, activa, predicativa e intransitiva, porque el verbo aclararse no puede llevar complemento directo y además es personal. Y en el segundo caso sería activa, enunciativa, predicativa, transitiva. ¿De acuerdo? Porque lleva complemento directo. Personal también, naturalmente. ¿Estás preocupada por él o no te importa su situación? Aquí tendríamos el siguiente caso. Es una oración compuesta porque tenemos el verbo estar y el verbo importar. Tenemos dos verbos, por tanto no es simple, es compuesta, es coordinada porque
estás preocupada por él tiene la misma importancia que no te importa su situación, y es disyuntiva porque tenemos un nexo disyuntivo que nos plantea elegir entre esto o esto, no las dos cosas a la vez. Entonces, fijaos, oración 1 y oración 2, y dentro de la oración 1 analizamos por separado la oración. ¿Estás preocupada por él? Tendríamos que todo sería grupo verbal, predicado nominal porque el verbo es copulativo, sujeto omitido tú, porque el núcleo del predicado es segunda persona del singular. El núcleo, un verbo copulativo, tendría como complemento el atributo. ¿Estás preocupada por él? Lo estás. Todo esto podría ser sustituido por lo, que es la prueba del atributo. En todos los casos, el atributo se puede sustituir por lo, excepto en los verbos semicopulativos. Entonces, dentro del atributo, que es un grupo adjetival porque el núcleo es un adjetivo, preocupada, tendríamos que el núcleo, preocupada, va acompañado por un complemento de este núcleo, un complemento del adjetivo preocupada, complemento del adjetivo, grupo preposicional. ¿Por qué esto complementa esto? Porque yo le pregunto a el núcleo del atributo para que me responda por él. ¿Preocupada por quién? Por él. No le pregunto al verbo, ¿estás por él? ¿Verdad que no? Por tanto, esto pertenece a esto y por tanto pertenece a esto. No es un complemento aparte, al mismo nivel que este, ¿de acuerdo? Está dentro de este núcleo. Oración 2. No te importa su situación. Su situación sería sujeto y no te importa sería predicado. ¿Por qué? Porque situación, el núcleo del sujeto, concuerda en persona y número con el núcleo del predicado. Importa tercera persona del singular y situación igual. Si yo cambio situación por situaciones, esto también cambia a plural. ¿No te importan sus situaciones? Por ejemplo. Dentro del predicado tendríamos que importa sería el núcleo, te un complemento indirecto y no un modificador oracional. Siempre que tenemos un no es un modificador oracional. También podéis llamarlo complemento circunstancial de negación. Entonces, fijaos, ¿por qué esto es un complemento indirecto? Yo intento hacer la prueba del directo, pasar esto a pasiva. Él es importado, ¿verdad que no? O tú eres importado. Vamos a mantener la persona, te es segunda persona, por tanto, tú eres importado. ¿Verdad que eso no es lo mismo que no te importa? Por tanto, no es un complemento directo, es un complemento indirecto. Hacemos la prueba del pronombre, la pasamos a tercera persona. A ella le importa, no decimos a ella la importa. Por tanto, complemento indirecto y no directo. Oración 1 es interrogativa, es activa, porque el verbo está en forma activa, no pasiva, y es copulativa, perdonad, el verbo está aquí, es copulativa. Oración 2 es interrogativa, es activa, porque el verbo está en forma activa, y es predicativa transitiva, porque el verbo no es copulativo, es predicativa, y porque no hay complemento directo. He puesto transitiva, tendría que ser intransitiva, ¿eh? Intransitiva. Esto está mal, intransitiva.